Muy buenos días a todo mi público latino. Les doy la bienvenida una vez más al canal del Doctor 45. Hoy veremos la colección de armables de Hologuns H2O. Conoceremos los vehículos que complementan las figuras y los mini dioramas de cada personaje. Recuerden que en este canal ya está el video de la colección de figuras de Hologuns 02, donde te cuento todos los elementos de esta colección y muestro las figuras de 2004. También subí el video de la colección de las figuras de los Aquacuns, donde muestro las figuras y te cuento todos los elementos de esa colección. Entra al canal y vean esos maravillosos videos. Seguro les gustará. La colección de los Holocuns H2O contó con 20 personajes, los cuales contaron con sus respectivas 20 figuras, con olor y tamaño similar a sus antecesores Holocuns, los que vimos en el video anterior. Para acompañar estas figuras también se lanzaron 4 vehículos armables. Además de esos increíbles vehículos también se lanzaron 20 armables en forma de arrecifes, que tratan de emular los entornos submarinos donde habitan los Aquacuns. Estos escenarios contaban con pequeños gimmicks para mover a los personajes. En adición estaban diseñados para unirse entre ellos y formar un gran diorama de cada uno de los hábitats de los Holocuns H2O, como lo son el mar de Muslag y el mar de Clarimet. Vamos a comenzar mostrando los vehículos de la colección. Holomóvil. Este vehículo en forma de automóvil fue visto por primera vez en el inicio de la temporada de Holocuns H2O. Nuestro ser es lo suficientemente grande como para transportar 4 Holocuns, como lo fueron Nulby, Gruba, Kandorfi, Ladgestar y Batsky, sujetada en la pala trasera. Las puertas laterales se abren en forma de gaviota y contaban con un quemacocos, el cual abatía todo el techo del vehículo. El vehículo demostró funcionar tanto en tierra, prácticamente igual que un automóvil normal, y cuando Marley lo condujo demostró ser capaz de funcionar en el océano gracias a la hélice en la parte trasera del vehículo. Su figura es claramente más pequeña y prácticamente es un monoplaza. Las llantitas funcionan porque están montadas en un pequeño poste y su esquema de colores es bastante similar a lo que vimos en la pantalla. Además cuenta con los detalles de los tubos de escape en la parte posterior. El Aqua Cross es una lancha de motor de colores naranja y azul que fue presentada a los Holocuns por Ravak y Glossom. Cuentan con las funciones clásicas de un bote, de navegar en la superficie del agua con un espacio para llevar a 3 pasajeros, como lo fueron Nulby, Kandorfli y Patsky. De ser necesario, es capaz de desplegar una burbuja para cerrar su cabina y poder sumergirse hasta las profundidades del océano. Su figura es básicamente similar a lo que vemos en pantalla. Cuenta con la hélice de motor funcional por estar montada en un poste. Cuenta con un espacio amplio, pero básicamente también es una plaza. Pero también se podría, con un poco de creatividad, colocar 2 figuras. Tritón 1 es un submarino de color azul que cuenta con un periscopio y 2 estabilizadores equipados con hélices, con puertas que abren hacia arriba, con la capacidad de llevar hasta 4 Holocuns, como lo fueron Gruba, Lagueta, Ravak y Glossom. Como podemos ver, la figura tiene un color verde lima, que difiere mucho con los colores vistos en la pantalla. Pese a eso, la forma es bastante reminiscente a lo que vimos en la serie. Es más alta de lo que se ve en pantalla y también es monoplaza. Submarino Splice 2 es el más grande de los 4 vehículos de la saga H2O, siendo un submarino de color verde que cuenta con una cabina para 2 Holocuns y una bahía de carga capaz de albergar al Tritón 1 dentro de ella. Cuenta con una escotilla en la parte superior y un rayo tractor. Es conducido por Palantir y Stone. En cuanto a su figura podemos ver que es de un color verde bonito y que tiene espacio para holocuns que sean muy finitos. Vemos es muy parecido a lo que vimos en pantalla, solo que se eliminó los timones de la parte trasera, dejando solo con una hélice.
con la funcionalidad de girar igual que el Cross. Ahora continuamos con los armables de los personajes. Primero veremos a los Akuns del mar de Clarimet y después a los Akun del mar de Muslak. Mar de Clarimet, el hogar de los Holocuns herbívoros bondadosos que gustan de los arrecifes de coral. Glosón. Tenemos a este simpático Holocun en su diorama en forma de sub y baja. Es la primera de muchas figuras en formato de sube y baja, el típico juego de los parques, por lo menos aquí en México, con temática de coral naranja. Lío. En este caso tenemos el personaje fijo en el diorama y cuenta con la parte móvil de una estrella de mar que dota de vida a este pequeño escenario que constó de 3 niveles. Mallory. Este simpático Locun de las profundidades cuenta con un diorama en formato panorámico, donde podemos observar que se mueve sobre un riel que simula un movimiento. Marley. Es uno de los pocos dioramas donde el personaje está estático. En este caso, nos simula una especie de playa con esta textura de arena. Ostrico. En este caso nos muestran un escenario submarino donde tenemos al personaje suspendido. Por estar argolla, para darle movimiento, consta de 3 piezas. Ravak, uno de los personajes más queridos de la saga, que en este caso aparece en su diorama que cuenta con un trozo de estela de este pequeño geyser submarino, con un riel, cierto movimiento hacia arriba y hacia abajo. Racing. Volvemos con la temática sub y baja para este personaje. En este diorama de tonos azules decorado con este coral en la parte superior. Chess. Este cocoon, con demasiado estilo, aparece tímidamente en la esquina de este largo diorama del fondo marino. El personaje está montado en un pin que le da la capacidad de girar en su eje. Smolly, el más pequeño de los aquacuns, aparece en este diorama, donde se aprecia una anémona de mar que tiene un riel para que Smolly suba y baje. Además aparece una vieja mina submarina del lado derecho de su pantalla y un coral del otro lado. Mar de Muslak, el hogar de los aquacuns carnívoros más temibles y hostiles. Gordak. Consta de 3 partes y la figura de Gordak se mueve de izquierda a derecha. Brook. Tiene el mismo mecanismo de estar sujetado por una argolla, como lo vimos anteriormente, lo que le da cierto movimiento a esta tremenda tortuga malvada. Greco. Formado de 2 partes grandes y un pequeño coral para embellecer el hábitat de este cangrejo que nos mira a través de sus pinzas. Longar. Es de los dioramas más altos, ya que cuenta con esta montaña, que tiene un riel para colocar la minifigura que tenga cierto juego de subir y bajar. Randy es el más inestable de todos, porque tiene este carrusel donde la minifigura de Randy se coloca y simula hacer estos movimientos rápidos que el personaje de Randy hacía en la serie. También tiene un segundo póster, lo cual nos puede indicar que podría colocarse otra figura y así hacer el juego del carrusel. Stone es un sub y baja con temática de corales, y la imagen de Stone nos recuerda a la pose que tiene en la figura. Warpic. Tenemos otro sube y baja, donde nos encontramos a este perezoso personaje, con un contraste bastante bueno entre los colores que forman el minidiorama. Zack, un diorama muy largo que cuenta con el mecanismo de riel para mover el personaje de este tiburón para atrapar a sus presas. Jagger tiene un sistema en el que
La minifigura se sostiene de un pequeño pin y permite que éste gire. Para TIR, lamentablemente, en este caso no tengo disponible este diagrama, pero tenemos la imagen del árbol de las piezas, donde se aprecia que tiene un riel para subir y bajar similar al mecanismo del hongar Draco. Para los observadores sabrán que falta Draco, el caballito de mar de los Holocuns, del mar de Clarimet, pero no pude conseguir una pieza a tiempo para el video. Pero un amigo me pasó una imagen de cómo se ve armado y podemos ver que tiene un riel para mover al personaje similar al de Mallory o Smolly. Público Latino, les recuerdo pasar al canal donde contamos con muchos videos de su interés. Además, en la descripción del video y en las notas de este aparecerán los videos anteriores de las colecciones de los Holocuns. Se los recomiendo mucho. Síguenme en redes sociales, suscríbanse para nuevos videos, dejen su like y comenten. Nos vemos hasta la próxima.